Hola, muy buenas a todos. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas, bueno, todas las preguntas que han llegado al correo electrónico después de la charla que me correspondió dar sobre personalidad y lenguaje corporal y que saben que tuvo algunos problemas. Justo después de esa charla ya conseguimos, después de un magnífico trabajo por parte de toda la gente que ha estado detrás de la organización de esta semana de ponencias online, conseguimos los permisos y autorizaciones de la EHF para poder utilizar todos los vídeos y los derechos de imagen, así que hoy podremos utilizar vídeos de la EHF para responder algunas dudas y comentar algo que se nos quedó un poco fuera. Espero que sea de utilidad y voy a intentar ir lo más rápido posible. Permítanme que vamos a adaptar un poco esto para poder mostrarles lo realmente importante. Ayer en la ponencia de Ramón utilizó en la parte del sumario para alcanzar una correcta aplicación de la línea progresiva, una correcta aplicación de las sanciones disciplinarias en su magnífica ponencia sobre 8.384, es decir, sobre las sanciones disciplinarias encaminadas hacia un balonmano moderno más espectacular, que era el mensaje principal que nos lanzaba al principio, incluso modificando el título de la ponencia. En su sumario destacaba mucho como una de las claves la consistencia. Coincidía en un aspecto que para mí era fundamental y que traté también de plasmarles en la charla sobre personalidad, ¿no? Como para mí consistencia es una grandísima palabra que define una de las cualidades que debe reunir un árbitro a la hora de realizar nuestra tarea, ¿no? Y hubo un par de clips que no pudimos ver sobre precisamente la consistencia, ¿no? La consistencia que yo trataba de definirla, de trasladársela a ustedes como que a pesar del momento del partido, del resultado, de la presión, de los equipos que se traten, del jugador, del key player o de los jugadores que estén implicados en la situación, el árbitro, que eso sea capaz de dejarlo todo al margen y centrarse solamente en la acción que tiene que decidir y tomar la decisión correcta, ¿no? Esos mecanismos que no funcionan dentro del subconsciente que tenemos que tratar de identificar y trabajar con ellos. Y había dos clips en concreto que a mí me parecían importantes y que a ver si podemos reproducirlos ahora, ¿no? Como un aspecto muy común, muy frecuente, que suele hacer debilitar nuestra consistencia, es la decisión inmediatamente anterior que hemos tomado, ¿no? Veamos este ejemplo que creo que puede ser muy gráfico. Se trata de un partido de Champions y vemos cómo los árbitros en este momento decretan golpe franco. Vemos la reacción de todo el mundo, reacción del público, reacción del equipo defensor. Vamos a ver en la repetición. Vemos aquí en la repetición cómo realmente lo que hace que no recepcione el balón no es la falta se produce sobre el que pasa, pero el receptor está bien y es un fallo de recepción. ¿Qué pasa inmediatamente después de ese error? Fíjense en lo que pasa. ¿Qué se nos queda en la cabeza a nosotros después de un error que hemos detectado, que acabamos de cometer, ¿no? Pues fíjense cómo me parece un magnífico ejemplo este de la consistencia que tenemos que trabajar. Lo que pasa sobre el pivote, no pasa de todo sobre el pivote, es una acción durísima, que el árbitro de portería justo enfrente, vemos que es lo que le habrá pasado por la cabeza como para que no decida lo que realmente hay que decidir. Aparte de que aquí podríamos sacar otras cuestiones como el teamwork, viene el árbitro central para sacar una amarilla en una acción que está exclusión de 3 minutos, no de 2 sino de 3, con ese golpe clarísimo en la cara, en el cuello, que es una acción muy dura y que vamos, de la decisión técnica que también está más cerca del 7 metros que del golpe franco. Bueno, me parece un buen ejemplo sobre el analizar el porqué del error y que está muy relacionado con la consistencia. Veamos otra cuestión que me parece también que nos pasa mucho a todos, ¿no? Es muy parecida a esta, pero en vez de un error que hemos detectado como un error, cómo empezamos a dudar de nosotros mismos después de haber tomado una decisión también controvertida, que probablemente empecemos a pensar que esa decisión controvertida que hemos adoptado, dice, bueno, pues nos damos cuenta de que no ha sido la acertada. Veamos este ejemplo, ¿no? Esto es algo también muy típico y que creo que podemos trabajar, o que yo me centraría, desde luego Oscar y yo nos tratamos de centrar en trabajar, ¿no? Una situación donde el árbitro
determina que va a haber una sanción disciplinaria. Creo que hoy en día, ayer Ramón insistía mucho sobre eso y veíamos muchos clips, ¿no? Hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es la sobreactuación, el teatro, incluso a veces no de forma intencionada. Yo creo que hay muchos jugadores que ya están entrenando la forma de caer. Vemos realmente cuál ha sido la acción del defensor, vemos cómo es la caída nos aporta una información, pero ha sido un contacto de frente, los brazos realmente no ha sucedido esto. Hay una reacción muy potente por parte de todo el público, por parte del equipo defensor que acaba de sufrir esa exclusión, e inmediatamente después vemos la acción que pasa. Inmediatamente. Vimos muchos ejemplos ayer en la conferencia de Ramón, ¿no? Como el trick de agarrar sin balón y que finalmente queda como un simple golpe franco. Bueno, no me voy a extender más, habría muchos clips que se nos quedaron un poco fuera de la charla, pero sí quería poner algunos ejemplos de consistencia que no pudimos poner en mi charla. Vamos a leer y a intentar solventar las dudas que hemos recibido. Eros Ariñez nos manda una pregunta: ¿cómo trabajamos el body language para no vernos tan agresivos? Bueno, lo traté de decir en la charla, ¿no? Como todo, la capacidad de comunicar es una capacidad que se trabaja, y la comunicación con nuestro cuerpo tiene muchísima más importancia que las otras formas de comunicar como árbitros que somos, porque transmitimos mucha más información con nuestra forma de movernos, con nuestra gestoforma, que la información que podemos transmitir hablando. La comunicación no verbal, lenguaje corporal, body language, es fundamental para el árbitro. Se trabaja. Yo creo que se trabaja, por supuesto, en casa, ¿no? Yo lo trabajo con un espejo, sobre todo cuando en etapas formativas, para los árbitros que nos están viendo y que están empezando, no tengan ningún tipo de vergüenza en delante de un espejo o espejo grande empezar a practicar las gestoformas, ¿no? Y después también, sobre todo, se trabaja con el vídeo. Con el vídeo es fundamental trabajarlo, con nuestras propias actuaciones. Vídeos de todas las categorías que arbitremos, intentemos tener vídeos, un amigo que no graba, o cuando ya estamos arbitrando en categorías nacionales en los países respectivos de donde somos, trabajar con el vídeo y ver cómo comunicamos con nuestro cuerpo. Ejemplos de lo que creo que podemos hacer para no ser agresivos, ¿no? Los gestos violentos. Gestos violentos como el típico de acompañar y repetir varias veces. Cuanto más rápido y más fuerte y más agresivo sea el gesto, más agresividad estamos transmitiendo. Entonces, la velocidad de los movimientos, intentar que sea la correcta. No muy rápido, porque la velocidad de los gestos se asocia a agresividad. El típico gesto que hacemos mucho, yo el primero, y que tengo que tratar de corregir, que corrijamos entre todos, de fuera, cuando excluimos a alguien, el gesto de acompañarle o de hacer el gesto, hay que tratar de evitarlo, eso es muy agresivo. Lo comentamos en la charla también, el dedo. El dedo también traslada agresividad. Tú, fuera. Este tipo de situaciones. Vamos a ver un ejemplo de Milos. Iván y Milos. Milos tiene muchísima personalidad, tiene un carácter fuerte. Y él lo sabe, ¿no? Y trabaja para temperarlo, ¿no? Veamos un ejemplo que creo de cuestiones que podríamos evitar. Vemos el dedo, fuera. Y el gesto, ¿no? Yo el dedo trataría de quitarlo, me parece que traslada agresividad, el fuera también. Intentemos con la mano, marcar al jugador, ¿vale? Firme al jugador, no a la altura de la cara, intentar a la altura del pecho y hacer la gestoforma de la exclusión, ¿eh? Yo creo que eso es una de las cuestiones que podemos hacer. Veamos otro ejemplo, que también podemos cometer muchos. Seguimos utilizando a Milos, que es un fenómeno para este tipo de ejemplos. El típico gesto de levantarse, ¿no? De arriba. Intentar hacerlo lo menos posible. Entre otras cosas porque después el vídeo nos puede dejar muy mal, ¿no? El gesto de arriba es muy arriesgado hacerlo, porque puede haber pasado algo que no hemos visto. Vamos a ver este ejemplo. El árbitro cree que ha habido un teatro claro. Arriba, no más, arriba. Y después la repetición, ¡puf! Vemos como sí que hay un contacto en la cara. Puede ser que no sea para que se desplome así, pero es evidente que ha habido un contacto en la cara y la repetición nos deja en muy mal lugar. Así que yo creo que este gesto de invitar a levantarse, si no hemos visto nada o si creemos que no ha pasado nada, lo que podemos hacer es un gesto de no, nada, o ir quietos, tranquilos,
¿vale? Aquí no ha pasado nada, decir que no con la cabeza, pero no el gesto de levántese, levántese, porque a lo mejor el jugador ha recibido un impacto y necesita sus segundos para recuperarse. Así que, ¿cómo trabajar en un lenguaje corporal para no vernos tan agresivos? Una serie de pautas. La velocidad con la que hacemos el gesto, tratar de adecuarla, no utilizar el dedo, intentar no acompañar, intentar no sancionar corriendo. Cuando hablábamos de una gesto forma elegante, cuando vemos una acción, no salir corriendo a sancionar, no confundirlo con pasividad, con indiferencia. Recuerden aquel clip de aquella tremenda acción donde los árbitros se quedaban quietos, pasmados, iban caminando como si no fuera con ellos. Tampoco adecuar nuestro lenguaje corporal al tipo de acción que tenemos que decidir, evitar este tipo de gestos de levantarse. Creo que son algunas pautas que van a hacer que no parezcamos tan agresivos con nuestro body language. Nos pregunta Alberto Laín si se pueden usar otros gestos diferentes a los ya existentes en el reglamento. Y hace una reflexión que, en su opinión, muchas veces sobran explicaciones. Por supuesto que podemos utilizar gestos que no están incluidos en el reglamento. Recuerden este primer clip que poníamos con respecto al body language, que es un ejemplo fantástico de un lenguaje corporal que da a entender a todo el mundo el porqué de la sanción de forma elegante, nada violenta, sin correr, trasladando el porqué para prevenir, para evitar acciones futuras. Todo el mundo ha entendido cuál es el mensaje y es un gesto que no está en el reglamento. Sí que es cierto que a veces sobran explicaciones. Hay que explicar lo que merece ser explicado. Marcábamos una serie de pautas en la charla. Todas las sanciones disciplinarias, explicar el porqué. Todas las disposiciones, sobre todo las de sin balón, explicar el porqué. Una breve explicación elegante, clara, con nuestro cuerpo, con el lenguaje corporal. Vamos a ver un clip que no pudimos ver de cómo una señal, un gesto, un uso del lenguaje corporal que no está recogido en el reglamento y que surge de forma espontánea por nuestra propia personalidad, puede dar a entender muchas cosas. Recuerden lo que decían los compañeros que participaron en la charla. El lenguaje corporal no es solamente para los jugadores, no es solo para los jugadores y para los entrenadores, es para todo el mundo, es para todos los espectadores. Ayuda a entender mejor el juego, ayuda a entender mejor las reglas de juego, ayuda a entender la coherencia del arbitraje y es para los que están viendo el partido en casa también. Ayuda a que todos entendamos mejor el balonmano. Veamos este ejemplo y yo me callo, simplemente escuchen y vean cómo el comentarista lo dice todo. Now with Christopans, what can he do? Oh, lovely ball around the corner, he gets it back. That's hand up for pass and play. How did he get away with it? Oh, he passed it to himself, but he was fouled. 9-meter ball. Porondo trying to look Mr. Ice on the sideline, but not making a very good job of it, to be honest. They need a goal out of nothing here. Karacic ball into Stoilov. That's what you want. And Stoilov. What have they said? They called time. It's no goal. They called time. 7 passes. It's no goal. Looked like it was, but you get the pass and play, then you have 6. That was the 7th pass, and therefore, goal doesn't stand. 14-7. Lost the first leg by 8. Come on, you're kidding me. Vamos, me mata, ¿no? Bueno, yo creo que lo plasma a la perfección el cómo una situación excepcional requiere una comunicación excepcional. Pero sí que es cierto, no hace falta explicarlo todo. Y decía este compañero que preguntaba que muchas veces, bajo su opinión, sobran explicaciones. Las explicaciones tienen que venir para lo que tiene que venir. No seamos tacaños con el uso del body language, tampoco caemos en la extravagancia, en lo payasesco, ni lo explicamos todo, ¿no? Repasemos esa charla si les parece bien a ustedes y vean los criterios que se marcaron de cuándo sí, cuándo no. No hace falta el 7 metros por invasión de forma constante, usar el gesto apropiado en el momento apropiado. Quedamos muy mal cuando decimos exclusión porque le ha dado en la cara y después en la repetición se ve que ha sido un contacto en el pecho, por poner un ejemplo. O muchas veces exclusión por lo de la camiseta, ¿no? Estamos continuamente, se ha puesto muy de moda lo de la camiseta, cuando realmente lo que ha habido es un gran empujón o un long holding, etcétera, ¿no? Repasemos los criterios dados en la charla. Nos pregunta Miguel Parra, dice, espero no molestar. Por supuesto que no, solo faltaba, gracias a ti por preguntar. Venía a preguntar unas cosas con relación a la charla de este viernes de Ángel Sabroso. En primer lugar, quería conocer en qué casos aplicaría el ponente la doble exclusión. O sea, qué acciones lo requerirían, a pesar de que no sea una práctica común o una práctica que él nos recomendó no hacer mucho en el balonmano de hoy en día.
Vale, cierto, hablamos sobre eso y tampoco pudimos poner los clips que me hubiese gustado poner. La doble exclusión, el sacar por una misma situación una exclusión a cada jugador, uno de cada equipo distinto, con no confundir con lo que ayer nos explicaba Ramón como una de las novedades muy importantes, que es en una misma jugada, en una misma situación, poder excluir a dos jugadores del mismo equipo por dos acciones distintas que las dos tienen la suficiente gravedad como para poder ser merecedoras de exclusión, es decir, las dos son de 8-4 de forma clara y evidente. Esa vieja idea, el arbitraje moderno, ya nos estaba introduciendo ayer Ramón nuevas pautas, la vieja idea de que había que elegir la más grave, cuando las dos son merecedoras de exclusión claras acciones de 8-4 de exclusión directa, si no tenemos por qué elegir una de las dos, ¿vale? Y se produce una ley de la ventaja fantástica y otra, dice, bueno, pues, oye, si los dos son merecedoras de esa acción, como consejo, las claras con los clips que él nos puso ayer, que fueron fantásticos. Aquí hablamos de cosas distintas. Aquí hablamos de una situación que se produce y los árbitros determinan finalmente que es exclusión para cada uno, ¿no? Para el defensor tanto como para el atacante. Estas situaciones suelen pasar mucho en pivotes y vamos a ver este ejemplo. A mí personalmente no me gustan nada porque lo que suele trasladar es que el árbitro no sabe bien lo que ha pasado. Y cuando no sabe bien lo que ha pasado, pero dice, bueno, pero ha pasado algo grave por la reacción, por el entorno, por el olfato, por el feeling, pues acaba tomando una decisión salomónica de excluir uno de cada equipo. Veamos este ejemplo justo de pivotes. Por supuesto, el golazo que acaba de marcar, situación de pivotes que estaba pasando de todo. Estamos en el minuto 55 de partido, en el 25 de la segunda parte, y vemos cómo defensor tira claramente por la camiseta por detrás y lo tira, y al final la gol que está marcando en este caso Alex Dusebaev, y la decisión del árbitro es una exclusión para cada uno, ¿no? ¿Pero qué traslada todo esto? Al margen de que el partido no está fluyendo, no hay continuidad de juego, en los pivotes en el minuto 55, si están haciendo esto, bueno, pues desde luego habría que analizar cuál es la línea que se ha marcado y cómo se llega a esa situación de partido con los pivotes todavía comportándose así, pero esta doble exclusión, bajo mi punto de vista, me parece un error, ¿no? O sea, hay una acción que se produce la primera de las dos, que tiene una entidad y una gravedad suficiente como para excluir a un único jugador, ¿no? Creo que traslada en las dobles exclusiones una imagen de que el árbitro no sabe bien exactamente lo que está pasando. Muchas de las dobles exclusiones que me pongo a analizar y que veo, muchas me parecen muy prescindibles las dos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Decíamos como una de las claves de la charla, el arbitraje moderno exige más personalidad que sanciones disciplinarias, sobre todo en las acciones de 8-3. Y Ramón ayer nos dio una clase magistral sobre eso, sobre el uso de la tarjeta amarilla, lo de parar el juego para advertir, ese tipo de cosas que ya el balonmano actual no demanda ni necesita, ¿no? Bueno, pues más personalidad que sanciones disciplinarias, podríamos poner un par de ejemplos sobre esto, ¿no? Veamos uno de los últimos del Barça. ¿Realmente qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente? Vamos a verlo. ¿Realmente qué ha pasado? Al final se produce una doble exclusión, tanto para Maqueda como para Anguesán, y es una situación que con nuestra personalidad creo que era perfectamente solucionable, solventable, ¿no? Hay un agarrón, un control de frente, después bueno, podríamos valorar si el jugador atacante se deja más caer que otra cosa o no, o es fruto de la intensidad, pero desde luego no es una acción merecedora
la propia acción defensiva de exclusión por parte del defensor, el jugador atacante se intenta levantar rápido cuando todavía está con las piernas ahí en medio, el otro se está quitando, se traban un poco, llega el árbitro con una buena personalidad, con una buena presencia, con las ideas claras, y dice, quieto parado aquí todo el mundo, usted se coloca en la defensa, usted se coloca en el ataque, pitamos y sacamos, porque realmente no ha pasado nada, y esto finalmente deriva en una doble exclusión. Creo que es un buen ejemplo de lo que el balonmano hoy precisa, de más personalidad y menos sanciones disciplinarias. Veamos otro también parecido, ¿no? And a bit of argy-bargy there between Jung and Uwe Gensheimer. Gensheimer's not happy about something, and it's a 2-minute suspension for Jung. Desde luego, Matt, si hay algo que no tiene carencias es en personalidad, ¿no? Lo que pasa es que estoy convencido de que no vio bien lo que pasó, porque estaba detrás y ahora cuando veamos en la repetición lo que ha pasado, por el ambiente, por la situación, él acaba decidiendo y dice, bueno, pues aquí, como estos dos están calientes, una exclusión para cada uno. Y veremos en la repetición lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que en caso de alguien merecer exclusión, sería solamente el jugador que está pasando a ser defensor, el que acaba de perder el balón y que cuando está corriendo cerca del banquillo de Corea, bueno, pues pone las manos en la espalda a gran velocidad sobre un jugador coreano, ¿no? El jugador coreano se levanta y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Para pedir explicaciones, pero no ha pasado nada más, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en la repetición. Creo que es un buen ejemplo de lo que muchas veces pasa con las dobles exclusiones, que son muy injustas, ¿no? Lo veíamos antes en el ejemplo de Julen y creo que esto es bastante asemejable, ¿no? Que son muy injustas porque siempre hay un jugador que o no ha hecho nada o ha hecho muchísimo menos que el otro y sin embargo acaba llevándose exactamente el mismo castigo. We'll have to look at the replay for that one. Mads Hansen is in no doubt. He's given the 2-minute suspension. Let's look at that one again. Save came in. And it looks like Gensheimer was the one who pushed indeed. I think Gensheimer was arguing that he had dived, but there's very clearly a shove there. ¿Qué tiene de positivo esta situación? El resultado final del todo es muy bueno para nuestro deporte. Los dos jugadores acaban aceptando que ha sido una situación prescindible, se acaban chocando la mano, acaban aceptando la decisión del árbitro, porque además es un árbitro que tiene muchísima credibilidad ya adquirida, y eso es muy bueno, la imagen final esa para nuestro balonmano es muy bueno, pero desde luego nos tiene que hacer pensar si la decisión es correcta o no. Bueno, Miguel, yo espero haberte respondido que no, desde luego no soy muy partidario de las dobles exclusiones y he tratado de buscar ejemplos. Sigue Miguel preguntándonos que quería conocer cómo debe actuarse en un tipo de situación muy concreta, ¿no? La forma de actuar considero que va muy de la mano de la personalidad, integrándola incluso, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo procedería el videoconferenciante ante una falta de respeto masiva y reiterada por parte de la grada, entendiéndose que proviene solo de la grada? Me interesaría la opinión de un árbitro IHF ante esto, que es cierto que no se suele dar, pero que conforma la personalidad arbitral. Esta última pregunta va en la línea de lo comentado en la ponencia sobre el respeto que por supuesto se debe guardar entre todos los participantes de un partido, público incluido. Muchas gracias por la ponencia y por contestar. Gracias a ti. Bueno, nuestra labor está en arbitrar y eso muchas veces supone soportar cuestiones indeseables, ¿no? Y cuando digo cuestiones indeseables me refiero en la mayoría de las ocasiones en comportamientos de la grada que son indeseables. Pero eso va en nuestro escudo y va en nuestra piel y eso hay que aceptarlo, ¿no? Nosotros, desde luego, cuando saltamos a arbitrar, nos olvidamos por completo de lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? O sea, estamos absolutamente centrados, focalizados y concentrados en la cancha. Sé que esto que estoy diciendo es fácil decirlo cuando se arbitra en cierto nivel, pero cuando se está arbitrando en otras categorías, pues es muy difícil decirlo. Cuando arbitramos en categoría base, creo que las federaciones territoriales, las federaciones nacionales, las federaciones de ciertos países tienen que hacer un trabajo importante en educación, ¿no? Hemos visto ejemplos durante los últimos años en muchos deportes, también el balonmano tiene algunos casos, de cómo comportamientos racistas, xenófobos, machistas por parte de espectadores y público ha motivado incluso la paralización y suspensión de partidos. Yo aplaudo ese tipo de decisiones porque hay algunos comportamientos y actitudes que están completamente alejadas de lo que tiene que ser el deporte. Pero el consejo general en este caso es que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por terminar el partido, centrarnos en lo que pasa dentro de la cancha y después escribir.
después escribamos, no nos cortemos, sobre todo en deporte base, en categorías base, no nos cortemos. Si ha habido algún comportamiento por parte del público que creemos que es merecido destacarlo en el acta del partido, que sean otras instancias, las federativas, comités de competición, etcétera, las que tengan que actuar sobre ese club, etcétera. Los clubes tienen una responsabilidad directa sobre el comportamiento de los padres y de las aficiones, ¿no? Y eso es muy importante que se sepa, ¿no? Por lo menos en mi punto de vista lo tengo clarísimo, ¿no? Hay una corresponsabilidad. Si los padres de un equipo de deporte base tienen un comportamiento de forma reiterada negativo, el club debe actuar. Hay clubes que han hecho experiencias buenísimas como las escuelas de padres y me parecen fantásticas, ¿no? Bueno, afortunadamente creo que en nuestro deporte no se dan mucho este tipo de situaciones negativas, como se pueden dar en otros deportes, como por ejemplo fútbol, pero bueno, que tenemos que seguir siempre sembrando y vigilando para que nuestro balonmano no se contagie de ese tipo de actitudes. Espero haberte contestado, Miguel. Raquel nos pregunta, has puesto un vídeo en el que se muestra a uno de los árbitros del encuentro con la intención de ayudar a levantarse a un jugador, dando a entender que no se debe hacer, o eso entendí yo. Sí, ahora lo volvemos a ver de forma muy rápida. ¿Cómo gestionarías eso mismo en categorías inferiores en las que se promueve mucho que el árbitro sea partícipe en el juego, entre otras formas hablando con los niños? ¿Tampoco se deberían hacer gestos con los niños pequeños de 10, 11, 12 años o sí podría tolerarse? Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Comentaba en la charla que el árbitro en categoría base es más un educador, un formador, que un árbitro en sí, ¿no? Y además agarraba una de las frases magistrales de Juan de Dios que utilizó en la charla de Andreu, ¿no? El árbitro como posibilitador, como facilitador del juego. En categoría base todavía más. Estos ejemplos que estamos viendo aquí y este concreto al que tú te refieres es este. Bueno, lo utilizamos para categorías superiores, ¿no? Aquí ya hay poco que educar a este tipo de jugadores, ¿no? Cuando estamos pitando en senior, en segunda nacional, en primera nacional, en las categorías nacionales de los respectivos países que nos pueden estar viendo, allí hay poco que educar y poco que formar. Este tipo de actitudes, si el árbitro concluye que ha habido teatro y ha habido exageración, encima no vayamos a tratar de ayudarle a levantar, porque si no la reacción puede ser esta. Aquí la credibilidad, el respeto, la imagen de respeto hacia el árbitro ha salido completamente dañada, ¿no? Se queda el árbitro así con un gesto, bueno, pues creo que bastante reprochable por parte del jugador atacante. Daba como consejo el no tocar a los jugadores, el evitarlo, como tónica general, como pauta general. Pero todo esto en deporte base cambia, evidentemente. Y creo que es muy oportuna tu pregunta, Raquel, ¿no? En deporte base tenemos que educar más que arbitrar. Y por supuesto que si la salud de los jugadores está por encima de todo, en deporte base todavía más. Deporte base tenemos que seguir enganchando a niños que jueguen a balonmano. Ayer Ramón lo explicaba a la perfección, ¿no? Quitar la imagen violenta del balonmano y además dar una imagen positiva constantemente del balonmano, más en deporte base, que aquellos padres que están viendo el balonmano en deporte base digan, qué bien que mi hijo está jugando esto, qué bien que su hermano empieza a jugarlo y ojalá el vecino empiece a jugarlo también y los hijos del vecino también empiezan a jugarlo, ¿no? Eso es un poco lo que deberíamos conseguir. Así que en edades pequeñas, de deporte base, las edades que me preguntas, de 10, 11, 12 años, ahí tenemos que adaptarnos, esto que estamos comentando en este ciclo de ponencias de 5 días, todo lo que se ha comentado también tenemos que adaptarlo al deporte base, porque muchos de los que nos están viendo evidentemente son árbitros base y apelamos a que evidentemente bajen el nivel de muchas cosas de los que estamos diciendo a su realidad. Bueno, espero haber contestado. Siento muchísimo lo que pasó en mis charlas, tanto en el primer intento como en el segundo, ¿no? Al final conseguimos los permisos un poco más tarde y eso posibilitó que se pudiesen desarrollar todas al final de forma fantástica. Creo que el broche de oro y el cierre que tuvimos ayer con Ramón fue extraordinario. Solo me queda agradecer una vez más a los organizadores del evento, bueno, pues esta intensísima semana de trabajo, que no ha sido una semana, sino que hay más de un mes detrás de todo esto. Y ojalá suponga un punto de partida para la formación online y para poder estar todos en contacto unos con otros. Cuídense mucho, quédense en casa, cuidado con este virus lamentable que tenemos y ojalá nos veamos pronto por las canchas. Hasta luego.